Collacies y Collacios, non pudo ser posible facer ese directo en Twitch, pero tenemos los PRI, como estáis viendo, a Sara González Lodo, capitana del Telecable Hockey Sisión, y a Fernando Sierra Cachero, que es el director deportivo. Muy buenos a los dos, ¿cómo estáis? Buenas, pues muy bien, muy bien. Bueno, lo primero, muchas felicidades porque, bueno, ya tenemos en Asturias esa Copa Intercontinental, ¿no? Aquí la tenemos. Aquí. Sí, a ver, enséñeslos a ver. Ahí la tenéis. Vaya prestosa, vaya prestosa. Bueno, vimos unas imágenes perguapes, no solo en Argentina. Contáinos un poquitín, Fernando, porque tuvimos contigo entre los dos y tal, y agradecemos vos de forma que estéis en Alderiques. Teníamos previsto hacer un directo, pero bueno, les costes de la informática, pero bueno, grabamos esta entrevista para que la gente tenga relacionado aparte con el 8 de marzo. Queríamos hacer un homenaje a mujeres, en este caso deportistas, por el Día de la Mujer. Contáinos un poquitín cómo fue la experiencia en Argentina. Bueno, pues nada, la verdad que fue un viaje de esos que sale todo bien, que incluso tenemos anécdotas para dar y tomar, que estuvimos todo el día, pues no sé, disfrutando básicamente de la experiencia, y luego aparte, pues evidentemente la parte deportiva, que fue el colofón, ¿no? Al levantar esa copa en el Aldo Cantoni. Claro. ¿Y qué supone, Fernando, este campeonato del mundo para el club? Bueno, es un poco tocar un poco más arriba del techo, ¿no? Claro. Lo que hay detrás del techo, pues eso, ¿no? Es esa, porque es como, bueno, ganar una copa que hace bien poco nunca podrías haber ni soñado con que la podías ganar, ¿no? Es lo máximo que puedes ganar, es además el culmen, porque es la única copa que el club no tenía de todas las que hay en el hockey sobre patines a nivel de clubs. Y entonces, bueno, es como llegar más arriba donde nunca podías haber imaginado, ¿no? Y entonces, bueno, es una satisfacción gigante, ¿no? De ver que un club que hace 28 años empezó con 15 guajes y 15 guajas de 8 o 10 años, pues que ahora podamos decir que somos campeonas del mundo y campeonas de todo, con gente, sobre todo una base asturiana en la plantilla muy importante, y con el apoyo tan grande que estamos recibiendo de la sociedad en general, ¿no? De todo el mundo, pues es como, bueno, pues, ir más allá de donde se puede soñar, ¿no? Claro, porque Sara, hay que ponerlo en contexto, porque este año estaba yo repasando el año, digamos, aunque estemos en el 2024, lo que ya el 2023, hay que ponerlo en contexto porque fuisteis campeones de la Hockey Liga, de la Copa La Reina, de la Supercopa de España y la Copa de Europa, y ahora de la Intercontinental, que es de un año, y ahí tenemos a Natasha también, que es la entrenadora, que se incorpora también a este Alderique, aprovechando el nombre que nos da un poco a la nuestra marca, pero que de algo que hay que ponerlo en contexto, ¿no? Que ganasteis, digamos, en la temporada natural ganasteislo todo, ¿no? La verdad es que sí, ganamos todos los títulos disputados. Cada título que sumábamos, bueno, íbamos diciendo dónde va a parar esto, si estábamos haciendo historia, ¿no? Al final de la temporada pasada, al ganar los 4 seguidos, hicimos historia. Vino la Supercopa en septiembre, que ya pertenece a esta temporada, todavía más, no lo podíamos creer. Y bueno, te puedes imaginar que con el 6º seguido, que es completa el total de los títulos correspondientes a la temporada anterior, increíble. No sé si esto volverá a pasar alguna vez, así que nos está costando asimilarlo, pero bueno, con los pies ya otra vez un poquito en la tierra, sí. Hay que aprovechar. Natasha, si quieres, incorpórate también a lo de... Estoy aquí, ya escucho. Sí. Ya escuchas y tal un poco. Estamos a Natasha Ali, que es la entrenadora, que fue jugadora y todo eso. Lo que la misma entruga, Natasha, eso, ¿qué supone eso, ganar tantos títulos, para el club y toda esta historia? Digo que hay que ponerlo en contexto, porque muchas veces dice, bueno, pues el Telecable Hockey pues ganó otro título, como si fuera sencillo, como si fuera de algo que uno sale a la pista allí, se pone los patinos y arreglado. Bueno, claro, para nosotras yo creo que estamos como mal acostumbrando un poco a la gente, ¿no? Porque al final la normalidad del telecable es ganar, y si no ganas es como, jolín, ¿sabes? Claro. Y la verdad que para nosotras lo más importante es el trabajo diario, el enganchar bien a los niños, que los niños y las niñas de Gijón, de Asturias sobre todo,
que practiquen este deporte que tanto nos gusta. Y luego, obviamente, pues lo que es el primer equipo, ¿no? La gente que estamos ya más cerca de la edad senior, pues competir de la mejor manera posible y, obviamente, pues cosechar títulos, pero si no se gana, tampoco tendría que ser como algo negativo, ¿no? Para el club. Claro, porque, a ver, para explicar la siguiente, cuando hablamos de hockey sobre patinos en España, las potencias más grandes están en Cataluña, por decirlo de alguna manera, ¿no? Para explicar a la gente a lo mejor de Alderic es que no tenga controlado el tema, ¿no? Sí, el hockey sobre patines en Cataluña es yo creo que después del fútbol, el deporte más practicado de todos los deportes, por encima incluso del baloncesto, y bueno, hay miles de equipos, ¿no? Aquí en Asturias hay una tradición muy grande de hockey sobre patines que venía sobre todo del masculino, como en todos los sitios, y eso, pues ahora es un poco yo creo que el telecable está consiguiendo ser la referencia de hockey sobre patines asturiano, ¿no? Porque hay comunidades como Madrid o como Galicia que también tienen, bueno, más cantidad de deportistas jugando, incluso más cantidad de equipos femeninos, pero bueno, estamos consiguiendo con menos cantidad de gente sí que mantenernos de momento por lo menos en la élite, ¿no? del bloque femenino. Sería importante, ¿no? Yo creo que haya una promoción grande del hockey sobre patines en Asturias, recuperar tradiciones y que haya más clubs, más equipos, más chicos y más chicas jugando al hockey sobre patines pues, en todo el territorio asturiano, ¿no? A ver si pues esta referencia que están suponiendo ellas sirve también pues, para que pues, en Villaviciosa, en Luarca, en Llanes, en Polasiero, en sitios donde a lo mejor no hay todavía, o sitios que hubo y no hay, como Avilés, ¿no? Pues vuelva el hockey sobre patines, ¿no? Claro, pero Natasha, tú como entrenadora, ¿qué tiene este equipo? ¿Por qué gana tanto? Quiero decir, porque tú, oye, al ser la técnica dirás, los otros también tendremos pillados el punto, dirán, oye, pues tienen estos defectos, como todos los equipos tienen defectos o lo que sea, pero ¿qué tiene este equipo que gana tanto? Tú como entrenadora, como experta de técnica, que conoces el juego, dices, oye, pues tiene estas características, oye, una generación de mujeres que tienen esto, ¿por qué gana tanto? ¿Qué tiene el equipo, Natasha? Bueno, yo creo que hay unos cuantos factores que hacen que el equipo sea así, ¿no? Yo creo que aquí se junta el talento de una o dos generaciones de aquí de Gijón y de Asturias, y además un trabajo desde hace muchos años que se está trabajando muy bien, y eso, claro, junto a que el equipo, ¿no? Yo creo que somos unas jugadoras, bueno, son unas jugadoras y que son muy ambiciosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora mismo, ¿no? Recientemente ganamos el Mundial, y en la semana nosotros estamos trabajando para seguir pues mejorando, seguir evolucionando para, bueno, ¿por qué no ganar pues más cosas? Entonces, esto ya como que está metido con nuestro ADN, ¿no? Ya. No, a ver, digámoslo por lo siguiente, porque oye, en Cataluña, mucha más población, más medios, etcétera, etcétera, dicen, oye, y estos moces, estas mujeres de decisión, que hielo que tienen, que hielo que comen para ganarlo todo, ¿no? Porque, digo, entrugaránselo en Cataluña, dirán, pero meca, nosotros que somos más, que tenemos una montonera cruz, y vienen estos asturianes, a morollarnos la orilla siempre, ¿no? Ya lo dice el dicho, Faves y Sidrina. Bueno, sí, debe ser eso, Claro, y lo único de de... aquí somos el poder del norte. Claro, no, y aparte por eso, porque digo, en Cataluña ves, por ejemplo, eso, la final intercontinental, sogáis la Copa Europa siempre con equipos catalanes y siempre ganen los asturianes, ¿no? Y dirán, oye, pero ¿por qué tiene eso, no? Por eso digo que llama mucha atención la gente a lo mejor que está viendo y digo, oye, gente que a lo mejor a verose como son deportes minoritarios, a verose a lo mejor al vuestro deporte y dicho, pero que yo lo que tienen estos moces de decisión que ganen a todos y todo eso, por eso entrugaba yo a Natasha un poco, que llama mucho la atención. Y aprovechando a Sara, la capitana, que ya tuvo varias veces en Alderiques, Sara, ¿y cuánto tiempo más tenemos para ir a esa generación que estáis ganando todo? A ver, que nos cuentes ahí. Bueno, por nuestra parte yo creo que intentaremos alargarlo lo máximo posible, ¿no? En cuanto a lo que dice Tasha de trabajo, talento hay mucho, trabajo hay mucho y también mucha ambición y mucha mentalidad ganadora.
es verdad que nuestro deporte está creciendo en muchos sentidos, en el económico también, hay muchos clubes apretando y sería muy importante que aquí en Gijón pudiéramos crecer también bastante en eso, que terminemos de conseguir profesionalizar a la mayoría de la plantilla para, como bien dices, no perder esta generación de jugadoras que nos está dando tantos éxitos, poder amarrarlas bien aquí con buenas condiciones, que compitan en las mejores de las condiciones para poder seguir cosechando éxitos. Claro, Fernando, tú como director deportivo, claro, porque esto sí, la gente siempre va a interpretar como el fútbol, ¿no? O sea, hay un equipo que gana todo, que el Telecable Hockey Sisión vendrán equipos más potentes que dirán, oye, ¿cuántos perros hay que poner arriba a la mesa para esta jugadora, para esta, ¿no? Sí, bueno, ya nos está pasando, ¿no? Y no claro. solo este año ya, ¿no? Ya, bueno, cada vez es más difícil para nosotros retener el talento, que es casi fundamentalmente asturiano, o fichar jugadores, ¿no? Que sean de máximo nivel, porque, bueno, hay equipos que tienen mejores presupuestos o pueden dedicar unas cantidades más altas al pago de salarios. Nosotros tenemos un problema de gastos de viajes, por ejemplo, que un equipo catalán tiene muchos menos gastos y la partida que tú dedicas a eso es mucho mayor que la que dedican ellos, ¿no? Tenemos que pelear primero con normativas y con organización dentro de la propia federación para intentar igualar los gastos de cada equipo que participa en una hockey liga y luego también lo que dice Sara, ¿no? Tenemos que aprovechar este tren que viene ahora del deporte femenino, ¿no? Hace unos años salió el tren de la libertad para el 8M, que fue un éxito. Nosotros tenemos que subirnos a este tren, ¿no? Que es el tren del deporte. Pero eso tenemos que ser capaces bueno, ir convirtiendo todo el apoyo que estamos recibiendo de la sociedad en general, ¿no? De los medios y de la gente por la calle, en conseguir convertirlo, que es una labor un poco ya de junta directiva, en economía, ¿no? Al final, en que estas jugadoras tenemos que poco a poco conseguir que se puedan profesionalizar y que la oferta que les hagamos pueda competir con las que les hacen en otros sitios, ¿no? Hasta ahora se están quedando por cantidades menores de las que podrían ganar en otros clubs, pues por una cuestión de que creen el proyecto que tenemos aquí, porque son asturianas y quieren a la tierra, pero eso no puede ser eterno, ni creo que debamos jugar con eso, ¿no? Claro, y aparte, Fernando, el tema del reconocimiento institucional, ahora las instituciones o los políticos son muy de arrimarse a lo que son los éxitos, pero para ir a Argentina hubo que mover muchos cables, aprovechando el nombre del vuestro club, ¿no? Hubo que mover muchos cables porque no había perres, además falaste lo aquí en Alderiques, ¿no? Que no había perres y que al final consiguieronse, pero bueno, que eso no puede ser decir, no, vais a Argentina porque ponemos ahora perres enriba de la mesa, sino que tiene que ser algo con continuidad para lo que decís, para al tener el proyecto, ¿no? Para mí hay dos cosas importantes a pensar, ¿no? Bueno, primero, esta vez reaccionó rápido el Principado de Asturias especialmente y nos dijo que en cuanto se enteró de la situación, dijo que, bueno, que lo iban a arreglar y que íbamos a conseguir a Argentina fuera como fuera, ¿no? Un poco. Y efectivamente así fue, ¿no? Bueno, no el gasto completo del viaje, pero una gran cantidad fue cubierta con un contrato de patrocinio de turismo del Principado de Asturias, que además yo creo que pone en valor lo que significa este equipo para Asturias, ¿no? Pero luego hay otra parte que, bueno, que es verdad, que siempre hay esta crítica, ¿no? El político viene, se arrima el día que ganas para la foto, etcétera. Bueno, políticos como todos, habrá de todo tipo y pelaje, ¿no? Pero yo también creo que los políticos deberían para mí ir un poquito por delante de la sociedad y a veces van un poco por detrás, o a la vez, ¿no? Entonces creo que es labor de todos, medios de comunicación, políticos y los que estamos implicados en los proyectos, conseguir que vayan cambiando la forma de pensar de todo el mundo, ¿no? Si hace 15 años estuviéramos planteando que unas jugadoras que son campeonas del mundo de hockey sobre patines pudieran ser profesionales, recibiríamos muchísimas críticas. La gente en cierto modo no estábamos preparados para entender eso, ¿no? Creo que el camino que se va haciendo es a base de picar mucha piedra y de la disposición de muchas jugadoras, ¿no? Que al final dieron infinitamente más de lo que recibieron, o dan a día de hoy todavía infinitamente más de lo que reciben, pero eso va haciendo camino, ¿no? Vamos consiguiendo que las cosas cambien y que no solo la política y las administraciones, sino las entidades privadas y los medios de comunicación vayan estando cada vez más convencidos de que esto que se está pidiendo es justo. Cuando tú consigues que la sociedad pida de forma mayoritaria que esto sea verdad porque es justo,
tienes mucho camino avanzado, ¿no? Yo creo que los políticos en ese sentido, bueno, yo siempre les pido que vayan un poquito por delante de la sociedad, pero tampoco podemos pedir que vayan infinitamente delante, ¿no? Al final se reduce efectivamente a que tenemos que conseguir que la sociedad sea igualitaria y piense de forma igualitaria, no solo en el mensaje exterior, sino en el interior de cada uno. Mataría dándonos más fondos gracias, como veis, eso, préstanos por la vida y sacar en contexto de lo que estamos hablando. Tasha, eso, quería entrugarte eso, tú que fuiste jugadora, el pasar ahora entrenadora con excompañeros con los que pudiste jugar y eso ¿cómo lo llevaste? ¿O cómo se, bueno, de alguna manera si fueron compañeros tuyos, pues a lo mejor el poner, bueno, pues esa distancia que tiene que tener siempre una entrenadora con esos jugadores, ¿cómo lo ves? Bueno, pues mira, al principio, ¿no? Supongo que en el momento que se tomó la decisión, pues yo tenía esa, no miedo, sino esa, bueno, a ver cómo puede afectar, ¿no? Pero la semana previa a comenzar, que fue cuando nos reunimos todo el equipo, ¿no? Y hicimos, digamos, como el planteamiento de la temporada, yo ya les dejé muy claro que a la hora de trabajar, el trabajo es el trabajo. Yo soy la entrenadora, vosotras las jugadoras, tenemos un grupo un staff técnico que estamos a disposición de las jugadoras, pero aquí hay que marcar los límites de lo que es el staff con las jugadoras. Claro. Fuera, obviamente, yo siempre tendré el café para tomar con todas las jugadoras porque tampoco creo que igual a veces va bien, a veces va mal, ¿no? Pero también es verdad que conociendo las jugadoras, y yo tengo amistad con ellas porque llevo jugando estando en el vestuario con ellas, pues claro, obviamente no puedes romper con esas relaciones por culpa de que, ¿no? Entonces, lo dejamos muy claro, ellos lo comprendieron y yo creo que está funcionando muy bien, ¿no? Ya. Y Natasha, de cara a motivar, y también trasladándote la entruga también a ti, Fernando, de cara a motivar a un equipo que gana todo, siempre se fala en, bueno, el deporte del más fútbol, el fútbol que es el más famoso. Tú estás ahora, ¿cómo dices o sea, que decirte, el otro día, bueno, hubo un partido de liga, perdió, se parece y tal, pero bueno, ¿qué decirte? ¿Cómo lo motives o qué dices? Oye, no, oye, que vamos a ganar, que si ya ganasteis de todo, y decirte, no sé cómo y eso, y por curiosidad, ¿eh? A ver, no hace falta mucho motivar a este equipo porque ya te digo, que hablamos antes, son un equipo muy ambicioso, ¿no? Pero sí que son quebradores de cabeza cada vez que te vas para acá porque ahora tienes que controlar más cosas que no controlabas siendo jugadora, ¿no? Porque tienes que llevar eso, que todas las jugadoras estén siempre conectadas con el equipo, estando Claro. con el equipo, trabajando para el equipo y obviamente pues eso pues tienes que juntar muchas herramientas, el puzzle entero, ¿no? Pero bien, yo creo que se está haciendo bien las cosas, ellas están muy comprometidas con el proyecto, están muy comprometidas con las cosas, está saliendo bien, ¿no? Los resultados, bueno, los objetivos que vamos por pequeños objetivos, pero la temporada es muy larga. Y bueno, mientras que vaya funcionando no voy a tocar nada. Claro, porque Tasha, el equipo tiene cosas que trabajar, tiene defectos, ¿no? Sí, ¿eh? Yo, mira, decía el año pasado y Sí. antes de que me retirara, yo le decía, yo con 30 años aprendía cosas porque yo creo que toda tu carrera deportiva aprendes, ¿no? Te vuelves más experimentada en ciertas cosas, pero también la evolución del deporte, la evolución del Claro. juego cambia y entonces aprendes y entonces siempre una jugadora siempre será mejor cuando aprende cada día y al final, pues si controlas, no sé, 5 cosas es mejor que controlar 2. Entonces, Claro. hay que ir progresando y eso es un trabajo que se está haciendo muy bien desde arriba, desde el club, hasta el staff y pasando por las jugadoras. Claro, y además de los contrarios, pues irán pillando vos las cosas y dirán, oye, pues hay que atacarles por aquí, ¿no? Como en cualquier deporte, supongo. Y ya para rematar, no vos robamos más tiempo, ya os digo, ya agradecemos en forma que atenderéis, como digo, un homenaje, aprovechando alrededor del Día de la Mujer, pues un homenaje a estos moces asturianes que son un auténtico fitu a nivel de títulos, como digo, repasé en antes, pues eso, o que llega la Copa del 2023, bueno, lleváis un año que, a ver,
a ver si perdéis en algo, porque he ganado todo, todos los títulos, y he desaserado, ¿no? Y la gente no irá a invalir, porque siempre se dice, ¿no? Cuando se gana todo, dicen, no, esto es un prau segado ya, no, que tiene que ser muy complicado y que todos pillarán y tal. Y eso, para rematar, y dándole las gracias que atendéis al Deriques, Fernando, eso, falaba yo antes, el futuro, ¿cómo lo ves tú como director deportivo, el futuro no solo del equipo, sino en general del club? Ese poder que tiene de arrastre, de salir en tantos medios, en los medios más potentes, ahora salís también en esto con nosotros en Twitch, en sitios que a lo mejor son de más de la mocedad, de los nenes a lo mejor que Twitch lo tienen más controlado, los más pequeñines. Quiero decir, eso ¿cómo chismes tú el futuro, Fernando? Bueno, al club yo creo que le pasa un poco como al equipo. El mejor espejo que tenemos en el club es el equipo, ¿no? El equipo lleva 18 años ganando y perdiendo, ¿no? Pero siempre en la pelea por los títulos y siempre tratando de mejorar, de incorporar cosas nuevas, de encontrar nuevos recursos, etcétera. Pues esto lo tenemos que aplicar a todo, ¿no? Nosotros ahora yo creo que estamos pasando un determinado filtro, un determinado nivel, que como hemos pasado a lo largo del tiempo, y lo que es importante es que no nos conformemos con lo que llega, sino que siempre tratemos de mejorar. El club, bueno, pues tienen una base grande ahora, tenemos topes de jugadores y jugadoras en los equipos de base, tenemos tope de aforo en Matajoven, partido sí, partido también. Pues ya estamos desde hace tiempo trabajando en ampliación del aforo de Matajoven, para jugar al hockey sobre patines en Gijón, para que toda la ciudadanía que quiere jugar al hockey sobre patines pueda hacerlo. Tenemos que formar entrenadores y entrenadoras para que puedan atender toda esta demanda que puede ir viniendo y ir convirtiendo, porque al final las cosas no son estancas. Un deporte que es minoritario se puede acabar convirtiendo en mayoritario, o al revés, ¿no? Tampoco nos podemos equivocar y pensar que lo tenemos todo hecho y que vamos a ser eternas, ¿no? Si no trabajamos por mejorar cada día, pues igual que apareciste un día, desapareces, ¿no? Claro. Y el tiempo te enseña, las victorias y las derrotas te enseñan que todo va muy rápido y que todo se vive muy en el corto plazo, ¿no? Ahora, creo que nos tenemos que incorporar de lleno a las nuevas tecnologías, no solo nosotros como club, sino el hockey sobre patines como deporte, estar en la parte de la innovación, en llegar, como dices tú, a la gente joven y desde ahí seguir creciendo, ¿no? Evidentemente, búsqueda de recursos económicos, infraestructurales, de personal, y mantener el hambre, el mismo hambre que tienen las jugadoras por ganar cada partido, pues mantenerlo cada día que venimos a trabajar al club. Pues más nada, un orgullo de verdad, Nalderiques, muchísimas gracias por atendernos, un orgullo, sentímonos como asturianos, sentimos orgullosos de vosotros, porque de verdad espectacular. Yo cuando estaba soyerte a lo de Argentina y vi el título y tal, dije yo, bueno, estos no tienen límite ningún y un orgullo como asturianos y asturianos el tema. Va a rematar, tenéis la Copa Perey otra vegada, para enseñarle a la gente, tenéis la Copa Perey, enséñasla porque nos presta por la vida, enseñaste la entrevista, pues ahí tenéis, Copa Intercontinental, un equipo asturiano de Moces, que lo ganaron en Argentina, ganando la semifinal, la final, que no tienen límite y como dice Tasha, pues que tienen defectos, o sea que hay que seguir trabajando para seguir ganando y tener esa mentalidad. Muchísimas gracias, como digo, tenéis que entrenar en unos minutos, de verdad que gracias a Sara, que ya tuvo que ir a cambiarse para entrenar, a Tasha también, a la entrenadora, y a Fernando, que siempre atendéisnos en todas las ocasiones y todo eso. Fue una pena no del directo que hubo, como siempre, los problemas informáticos, pero esta entrevista, eso, queda ya testimonio, y estamos en contacto, nos vamos a seguir llamando vos, que nos presta mucho por la vida, y de verdad que transmitimos de Nalderique el orgullo como asturianos de lo que estáis haciendo, que de verdad que es algo espectacular y que en unos años daremos cuenta de lo que significa este año 2023, que bueno, podéis poner una velina porque es espectacular, ganasteislo todo y es un espectáculo, y aparte prestónos mucho los vídeos corporativos que pusisteis en vuestras redes sociales, ese recibimiento en Xove, en Mata Xove, el vuestro pabellón, la gente con los voladores, la gente tal, bailando vosotros y tal, eso es emocionante, de verdad, y sobre todo que eso también deporte femenino, estamos alrededor del 8 de marzo, pues mira, que muchas veces, sois un deporte minoritario de mujeres y que muchas veces ahora apuntase mucha gente, pero que desde siempre lleve un labor. Pues deseamos vos entrenar, no os robamos más tiempo. Muchísimas gracias, de verdad, por atender al Deriques. Cuidados mucho y enhorabuena otra vegada más. Un orgullo. Gracias. Gracias. Hasta luego, Samu. Hasta yo.